Segunda de Pedro capítulo 3. Bueno, la Biblia nos da mucha información de dos acontecimientos futuros acerca del regreso de Cristo, porque quiero hablar acerca del regreso de Cristo. Hay dos partes, ¿verdad?, en el regreso de Cristo, porque muchas veces existe confusión acerca del regreso de Cristo, pero hay dos partes en el regreso de Cristo, por decir así. Y uno de estos acontecimientos es el rapto, que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Donde Jesucristo solo vendrá invisiblemente. O sea, cuando sucede el rapto no es la segunda venida de Cristo, pero porque quiero yo aclararles esto, porque muchas veces hay cristianos que no entienden esto, que dicen, bueno, cuando Jesús regrese, ¿verdad?, llevará a su pueblo. En realidad, en el rapto, Jesús no va a regresar, no va a venir en una nube. Eso es otro acontecimiento. Entonces, hablamos del rapto. Jesús solo vendrá invisiblemente y se llevará a la iglesia. Los cristianos van a desaparecer, ¿verdad?, como lo hemos visto en películas, porque así está escrito en la Biblia. Nadie lo va a mirar, solo los cristianos verdaderos. El segundo acontecimiento será lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo fue cuando Jesús nació, ¿verdad?, y se manifestó al mundo. Jesús nació, creció y se manifestó. A los 30 años comenzó su ministerio. A los 33 años él murió en la cruz. Entonces, esa fue la primera venida. Por eso, cuando Jesús regrese en las nubes con poder y gloria, se le conoce como la segunda venida de Cristo. Y la Biblia dice que todo ojo le verá. Entonces, es cuando vendrá entre las nubes con poder y gloria, y vendrá acompañado por millones de ángeles y por la iglesia que se llevó años atrás, o sea, a los santos que fueron arrebatados. Entonces, vemos que son dos acontecimientos muy distintos y distantes el uno del otro. Hay un tiempo que separa el primero con el segundo acontecimiento, ¿verdad? El primero ocurrirá antes de la gran tribulación, el rapto. O sea, el rapto va a ocurrir antes. Así está, hermanos, prácticamente todos los eruditos de la Biblia y los teólogos concuerdan de que el rapto sucederá antes de la gran tribulación, antes del reinado del anticristo sobre la tierra. Y el segundo va a ocurrir inmediatamente después que termine ese periodo que se le conoce como la gran tribulación, o sea, 7 años que va a durar esa tribulación. Sucederá el segundo acontecimiento, que es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos me entienden en esta noche? ¿Verdad? Entonces, hoy yo quiero predicar de uno de esos acontecimientos, ¿verdad?, del rapto de la iglesia, y he titulado este mensaje como Ladrón en la Noche. Si usted ha mirado esa película que lleva por título ¿verdad?, ese nombre, como Ladrón en la Noche, esas películas, ¿verdad?, que veíamos hace muchos años atrás, son películas muy antiguas, pero muy impactantes. Yo me acuerdo de Nuevo Converso, por allá en los 90s, en los 91, cuando mirábamos esas películas, ¿verdad?, era impactante, ¿verdad?, como Ladrón en la Noche, Un trueno distante, es algo tremendo, me acuerdo, ¿verdad?, aunque son películas muy antiguas, pero impactaban, ¿verdad? Si usted no ha mirado esas películas, las puede mirar ahí en el YouTube, ahí están esas películas, como Ladrón en la Noche y Un trueno distante. Entonces, quiero aplicar este mensaje como Ladrón en la Noche. Vamos a leer el texto, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo del 8 al 12. ¿Cuántos están listos esta noche? Segunda de Pedro 3, del 8 al 12. Dice de esta manera la palabra de Dios: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vamos a orar esta noche por este sermón. Padre, una vez más estamos aquí delante de tu presencia, orando, Dios, por la unción de tu palabra. Unge mis labios, mi corazón, para ministrar acerca, Señor, de tu venida, Dios, por tu iglesia, Señor, acerca de este tema. Oh Dios, unge el oído de tu pueblo y podamos estar atentos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Como ladrón en la noche. Quiero hablar en primer lugar, ¿qué es lo que el Señor quiere? En nuestro texto, ¿verdad? El versículo 8 y 9 nos muestra cuál es el deseo de Dios. Versículos 8 y 9 dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta escritura, ¿verdad?, nos muestra cuál es el deseo de Dios esta noche. Dios desea, dice, que nadie se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que todos sean salvos. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos claramente cómo, ¿verdad?, el apóstol Pedro está hablando acerca de cuál es el deseo de Dios, ¿verdad? Que Dios, dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, en el contexto de nuestro texto, el apóstol Pedro habla acerca de la venida de burladores y de falsos profetas, que siempre están razonando negativamente el regreso de Cristo. Vamos a leer ahí mismo, 2 de Pedro 3, de los versículos 3 al 7. El 3 al 7 dice así, de esta manera: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice el versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, aquí el apóstol Pedro, mis hermanos, iglesia, nos está dando, ¿verdad?, una información acerca, ¿verdad?, de cómo burladores, falsos profetas se levantarían para cuestionar el regreso, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Entonces, la pregunta que ellos hacen es esta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su venida? Él dijo que iba a venir, pero a ver, no ha venido. ¿Cuántos años han pasado? Y Él no ha venido, no ha regresado. Estos burladores son muy, hermanos, los tenemos viviendo en este mundo. Hay gente que razona esto. Yo no sé si usted se ha topado con este tipo de personas, pero yo me he topado con gente así, que razonan y dicen: a ver, ¿cuándo? Pues, ¿desde cuándo están diciendo que Jesucristo iba a venir, iba a regresar? Desde hace años, 20, 30 años atrás, y ya ves, todo sigue igual. Ellos dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestro texto dice que este es el fruto de la ignorancia en estos burladores. Ellos ignoran porque el apóstol Pedro da una breve explicación acerca del juicio del diluvio, ¿verdad? Entonces él está hablando acerca del diluvio y nos dice que, ¿verdad?, el diluvio fue una señal, y es una señal para nosotros. Ahora, luego el apóstol hace alusión al tiempo, y es interesante, ¿verdad?, porque aquí habla de la relatividad del tiempo. Él está diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y esto para mí es la relatividad, porque el tiempo relativo, hermano, está comprobado por la ciencia, que si usted viaja, ¿verdad?, por decir así, viaja a otra galaxia, allá en esa galaxia, hermano, si usted dura, ¿verdad?, un año viajando, usted va a viajar un año, pero aquí en la tierra pueden pasar hasta 100 años.
por la relatividad del tiempo. Fue el físico alemán, judío alemán Albert Einstein quien descubrió la relatividad en el siglo XX, pero la Biblia ya lo había registrado por boca del apóstol Pedro hace 2000 años. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si nosotros nos ponemos a examinar esto, nos damos cuenta de que para Dios quizás solamente ha pasado un día desde que Cristo murió a la fecha. Para nosotros ya pasaron 2024 años, ¿verdad? Desde el año que Jesús nació hasta la fecha, 2024 años. Estamos hablando, ¿verdad?, de 2000 años, ¿verdad?, que han pasado, que han transcurrido, pero para Dios pudieran ser 2 días nada más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es interesante, que debamos entender, que cada cristiano lo entienda y lo comprenda. Ahora, el apóstol posteriormente habla de que Dios es preciso en su tiempo. Y su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Porque Dios en su misericordia quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda, porque somos la creación de Dios, ¿verdad? En el versículo 9 dice del texto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y también el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo acerca de esto, ¿verdad? De que Dios quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento esta noche. Gloria a Dios. Pero la realidad, mis hermanos, es que estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, donde a pesar de tanto avance tecnológico, científico, avances, ¿verdad?, en la astronomía, hay mucha ignorancia en cuanto a este tema del regreso de Cristo, del rapto de la iglesia. Por eso es necesario que usted pueda entender, ¿verdad?, que estamos en el umbral de estos acontecimientos. O sea, estamos ya a punto de que esto suceda, ¿verdad? Porque Dios en su palabra lo declara, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero ir a mi segundo punto y hablarles como ladrón en la noche. En nuestro texto vamos a leer el versículo 10, es el versículo clave, 2 de Pedro 3:10. Dice de esta manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo siendo deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Ahora, la traducción al lenguaje actual dice así: pero cuando el Señor regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. Por eso está dando la imagen, ¿verdad?, de un ladrón. Pedro el apóstol está dando esta imagen de un ladrón. Cuando el Señor regrese, dice, será como cuando un ladrón entra de noche a una casa a robar. Es muy común que los ladrones roban de noche, aunque hay ladrones muy sinvergüenzas que hasta de día o roban, ¿no?, a todas horas del día. Pero normalmente los ladrones van a robar de noche. Se van a meter de noche a las casas, y más cuando las casas están solas, ¿verdad? Como cuando una vez se metieron aquí, ¿verdad?, y se llevaron algunas cosas, cuando todavía estaban baldíos estos terrenos, ¿verdad? No había nada, y se metieron y sacaron algunas cosas, se llevaron la otra guitarra que teníamos, unas bocinas, abanico, una escalera y varias cosas. Pero el ladrón siempre de noche, ¿verdad?, se mete a las casas. Bueno, el apóstol Pedro está hablando de que así será el regreso del Señor. Ahora, en este punto yo quiero que nos enfoquemos en ese momento del ladrón entrando en una casa a robar. El apóstol Pedro habla de un día, el día del Señor, dice el versículo 10, pero el día del Señor, piensen en eso. Entonces aquí habla del arrebatamiento de la iglesia de sobre la tierra, el cual será un día específico. No sabemos. ¿Cuántos saben? Nadie sabe, ¿verdad?
Nadie sabe ese día, pero es un día, el día del Señor. Vendrá, dice la palabra de Dios. Ahora escuchemos la declaración del apóstol Pablo en este tema del arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, un texto muy conocido. Dice así: pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablando de ese arrebatamiento de la iglesia. Del arrebatamiento, dice, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. O sea, será en un momento, ¿verdad? En un momento. Dice en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 1 Corintios 15, 57 creo. Porque se tocará la trompeta, dice. Entonces piensa en esto, será en un instante, iglesia, en esta noche, en un día, en un momento, sucederá esto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús enseñó ciertas parábolas que tienen que ver con el rapto de la iglesia y con su segunda venida a la tierra. Vamos a leer la primera ahí en Lucas capítulo 12, San Lucas 12, versículos 39 y 40. Primeramente, dice así, Lucas 12, 39 y 40, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estén preparados. Jesús nos lo está advirtiendo, hermanos. Es Jesús mismo aquí. Vosotros, dice, estén preparados, porque a la hora que ni ustedes piensan, a esa hora el Hijo del Hombre vendrá en esta noche. También en Mateo 24, Jesús habló acerca de esto. Mateo 24, versículos 42 al 44. Vean conmigo ahí. Mateo 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces aquí habla, ¿verdad? De ese momento, iglesia. De ese momento cuando el ladrón vendrá, dice, y se llevará el botín. Jesús, ¿verdad? Vendrá en el rapto. Nadie lo va a ver, solo aquellos que estén preparados. Acuérdense de todas esas parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo. La parábola de los talentos. Todas esas parábolas, mis hermanos, nos hablan, ¿verdad? Precisamente de que Jesús vendrá, y solamente los que estén preparados entrarán, ¿verdad? A las bodas, entrarán a la vida eterna, entrarán, gloria a Dios, solamente aquellos que estén preparados. Pero aquí la imagen es esa, es un ladrón que de noche entra, gloria a Dios, y habla tanto del rapto como de la segunda venida de Cristo. El ladrón en la noche representa Jesús, ¿verdad? Arrebatando a su iglesia, ese rapto muy conocido, ese arrebatamiento. Pero también ese momento cuando Jesús regresa en las nubes, todo ojo le verá, el mundo se va a sorprender, gloria a Dios. Pero ya ese será otro acontecimiento. Pero aquí se trata, ¿verdad?, de que Él vendrá como ladrón en la noche. Así que en esta noche quiero hablar de otra cosa más que yo puedo mirar aquí, que es importante que conozcamos. Desastres y señales escatológicas. En el texto que tomamos nos habla de eso. Vamos a irnos una vez más al texto, segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12. Vamos a leer, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí hay algo tremendo, iglesia. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, los mismos versículos, para que escuchen. La traducción al lenguaje actual dice así: pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día, dice, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo que en ella hay desaparecerá. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Piensen eso. Esto es como una película de ciencia ficción, estos versículos. Yo recuerdo cuando yo los leía, cuando era nuevo converso, yo leía estos versículos, este libro de Pedro, de Segunda de Pedro, y me topaba con el capítulo 3. A mí me espantaba, porque esto es como ciencia ficción, pero esto es una realidad, iglesia. Eso es una realidad esta noche. El apóstol Pedro lo está profetizando de hace 2000 años, lo escribió él en esta carta. Pero esto, hermano, no había, en ese tiempo la gente ignoraba que hubiera habido, que esto sucediera. Pero hoy en la actualidad esto es posible. Yo, amén, me gusta ver videos muchas veces ¿verdad? De cómo el sol, ¿verdad? Las estrellas explotan, se convierten en supernovas, las galaxias. Esto es una realidad y esto es escrito aquí en la Biblia. Ahorita lo voy a explicar esto, porque esto está poderoso. De hecho, es uno de los textos que nos muestran desastres que no son normales, sino más bien aquí podemos mirar desastres biológicos. En otras palabras, son desastres que tienen que ver con explosiones nucleares, una fusión nuclear que se sale de control, estrellas explotando en el espacio, asteroides impactando el planeta Tierra, explosiones solares extremas. En los últimos años ha habido un aumento en estos acontecimientos astronómicos. Si usted, amén, mira videos de ciencia, usted se dará cuenta de que en los últimos años el Sol ha causado grandes explosiones solares que ha afectado a la Tierra. Afecta también los medios de comunicación. De repente ya ve que se fue el internet, se fue la red, y que dura horas o un día, 2 días enteros sin red, porque esas explosiones solares afectan. Y no solamente eso, ha habido muchas cosas, mis hermanos, y yo puedo ver esto en esta escritura esta noche. Ahora, todo esto sucederá inmediatamente después del rapto de la iglesia o después de la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, vámonos a Mateo 24, en el versículo 29, vamos a leer ahí, Mateo 24, 29, por favor. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hace tiempo atrás vimos, ¿verdad? Hubo un eclipse solar total, ¿verdad? En Mazatlán se oscureció completamente. Aquí fue poquillo, ¿no? Pero se oscureció, hermanos. Pues ahí está, muy claro. Jesús ya lo había profetizado hace 2000 años. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de desastres biológicos. Está hablando de estrellas cayendo de los cielos, las potencias siendo como la potencia de los cielos. Está hablando de cosas muy tremendas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en estos versículos de nuestro texto original, el apóstol Pedro menciona mucho las palabras fuego y quemar. Son 2 palabras que menciona mucho. Si ustedes se dan cuenta, ahorita que leímos estos versículos, él menciona la palabra fuego, quemar, combustión. Entonces está hablando de la combustión, ¿verdad? En base a esto, los expertos y los científicos hablan de una tercera guerra mundial como una guerra biológica, donde se utilizarán bombas biológicas. Y hay una bomba biológica que se le llama la bomba de hidrógeno o bomba H.
Resulta que hay muchas naciones que tienen esa bomba. Y me puse a buscar un poquito de esto. Dice, la bomba de hidrógeno o bomba H es la bomba nuclear más potente, también llamada bomba térmica de fusión o termonuclear. Dice, se basa en el principio de fusión nuclear. La energía se desprende al fusionarse los núcleos de deuterio y de tritio para dar un núcleo de helio. Este tipo de bomba, dice, libera una gran cantidad de energía superior a las temperaturas que se encuentran en el núcleo del Sol, nuestra estrella. Cuando se detona una bomba H, las explosiones químicas nuclear y termonuclear se suceden en un lapso infinitesimal. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, una explosión de esta bomba, hermanos, olvídese, causa, prácticamente se habla de que si hubiera una tercera guerra mundial y se usaran estas bombas, toda la raza humana quedaríamos extinguidos del planeta Tierra, desaparecemos. Nadie se va a salvar de estas bombas. Y lo que vemos en este texto de 2 de Pedro es que dice que la tierra y las obras que en ella hay se van a quemar. Los elementos, dice, serán fundidos. ¿Cuáles son los elementos? Si usted estudió la primaria o la secundaria, usted se acordará de la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? El hierro, el cobre, el aluminio. Son más de 100 elementos que existen en la tierra. Dice este texto de Pedro que los elementos se van a fundir, o sea, se van a derretir. Imagínense. Y estamos viviendo ya en eso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Esto es real esta noche. Entonces, esto va a suceder después del día del Señor, del que el Señor se lleve a su pueblo esta noche. Ahora, la pregunta del apóstol es, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Él está diciendo, vivan en santidad, vivan para Dios, vivan limpios, porque esto va a suceder cualquier rato. Estamos ya viviendo, hermanos, los últimos tiempos y de repente va a suceder el rapto. Por eso Pedro dice, vivan en santa y piadosa manera de vivir, porque el día del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén esta noche? El día se acerca. Quiero concluir esta noche hablando de la esperanza del creyente. En nuestro texto, en el versículo 13, nos da esa palabra, la esperanza. 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Verdad? Pedro el apóstol concluye diciendo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Verdad? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros hablamos de cielos nuevos y tierra nueva. No hablamos de una tierra donde va a vivir para siempre, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero nosotros, la Biblia lo confirma, hermanos, iglesia. Cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Si la tierra, ¿verdad?, va a sufrir una combustión y los elementos, entonces Dios va a purificar la tierra. Dios va a purificar todo. Y esa es la esperanza de todo hijo de Dios. Al final todo será destruido. Los cielos y la tierra serán purificados o purgados. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde moran los redimidos por la sangre de Cristo. El apóstol Juan lo confirma en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 1. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahí está el apóstol Juan, también, hermano, recibiendo esa revelación de Pedro, de Pablo, ¿verdad? Recibiendo esa revelación, y él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No me pregunten cómo va a suceder esto, pero va a suceder. Dios hará una tierra nueva y un cielo nuevo. Porque esto, hermanos, va a colapsar, va a colapsar. Los científicos, ¿verdad? Los astrónomos, ellos hablan de una destrucción sobre la tierra, por las armas que hay en la tierra, por las armas que poseen las potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, poseen armas nucleares, poseen bombas de hidrógeno. Y se habla, hermanos, de que los mismos seres humanos se van a autodestruir y van a destruir prácticamente el planeta Tierra. Si cuando explotó la bomba de Hiroshima en Japón, hermanos,
prácticamente esa ciudad quedó destruida, ya no hay nada ahí. Destruyó todo, mató la vida, las plantas se secaron por la radiación. Entonces, hay potencial para eso, la Biblia lo dice, pero la esperanza que tenemos, la esperanza que tiene el cristiano, es que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice nuestro texto. Habrá para aquellos que viven para Dios. La pregunta es, ¿usted espera la venida de Cristo? ¿Usted está preparado, preparada? Porque Él viene como ladrón en la noche. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a estar preparados, iglesia, porque va a suceder. Yo no sé, ¿verdad? Pero de repente muchos cristianos que se queden van a escuchar las noticias, ¿verdad? Gente desapareció, accidentes, carros que se quedaron sin conductores, autobuses, aviones, gente desapareciendo, bebés desapareciendo, ¿verdad? Oh, hermanos, esto sucederá. Él viene como ladrón en la noche. Estemos preparados. Es bueno recordar de que Jesús viene. Así es que, qué bueno que usted vino, porque si Jesús viene ahorita, usted se va con el Señor. Nos vamos con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Que nos agarre el Señor sirviéndole, y que no nos agarre haciendo otras cosas que a Dios no le agrada, sino sirviéndole con todo nuestro corazón. Si usted lo cree esta noche, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos. Los ojos cerrados, todo rostro inclinado en esta noche. He predicado acerca de como ladrón en la noche. Jesús viene como un ladrón en la noche. El primer acontecimiento es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, de los cristianos verdaderos, de los redimidos por la sangre de Cristo. Ese es el primer acontecimiento. Y el reto pues es irnos en ese acontecimiento. El segundo es la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en gloria y todo ojo le verá. Dice en Apocalipsis 1:8. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Así es que, pero eso nos habla, mis hermanos, de que será como un ladrón en la noche. En un abrir y cerrar de ojos será el rapto. La segunda venida de Cristo sucederá también de repente. Dice la Biblia que como los dolores de la mujer encinta, vendrá, dice, aleluya. De repente vienen esos dolores. Así vendrá Jesús en su segunda venida con poder y gloria para juzgar a las naciones. Pero, hermanos, sucederán estas cosas tan terribles. La tierra va a ser purificada, los cielos. Habrá cielos nuevos y tierra nueva esta noche, en los cuales mora la justicia. Así que el reto aquí es estar preparados. Que usted esté preparado, que estemos preparados para ir